Una nube de sospecha rodea la muerte del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa de Santa Fe. El FBI halló archivos inquietantes en un disco duro oculto dentro del túnel secreto de Gene Hackman. Desde entonces no han dicho ni una palabra sobre su contenido. La mayoría de las veces, cuando se produce un suceso con múltiples víctimas mortales, hay algo siniestro en ello. Lo que comenzó como una simple visita de control a un actor de 95 años se convirtió en una operación federal en el momento en que los investigadores descubrieron un pasadizo secreto bajo su biblioteca privada. Un archivo subterráneo sellado durante décadas y un disco duro con una investigación tan específica, tan organizada y tan directa sobre la historia clasificada del gobierno, que el caso se intensificó antes de que terminara el primer día. El FBI sabe lo que contienen esos archivos, el público no. Y esa brecha es precisamente de lo que trata este video. Las puertas que no se abrían. La mañana del 26 de febrero de 2025, un trabajador de mantenimiento hizo una llamada que pondría en marcha discretamente una de las investigaciones federales más inusuales de los últimos tiempos. Durante días, había intentado comunicarse con alguien dentro de la finca Hackman. Las llamadas telefónicas no fueron contestadas. Los mensajes desaparecieron. El hogar que había funcionado con precisión, tranquilidad y organización durante años simplemente se había sumido en la oscuridad. Los agentes condujeron por un largo y sinuoso camino de tierra, atravesando las estribaciones del norte de Nuevo México. Los árboles de pión y enebro se apretujaban a ambos lados, bloqueando por completo la vista, de modo que la casa principal no se divisaba hasta casi llegar a la puerta. Los vecinos habían descrito durante mucho tiempo la finca Hackman como una de las propiedades más privadas de la región. Ningún visitante ocasional tenía motivo para quedarse. Betsy y yo éramos vecinos que adoptábamos el estilo de vida de Santa Fe y considerábamos Santa Fe nuestro hogar. Cuando los agentes llegaron al perímetro, encontraron las puertas cerradas con llave. Ese único detalle lo cambió todo, incluso antes de que comenzara oficialmente la investigación. La propiedad había sido diseñada para permanecer sellada, a menos que alguien desde dentro la abriera deliberadamente. Vallas perimetrales reforzadas, sistemas de vigilancia, puertas de acceso controlado, monitoreadas las 24 horas. Cada punto de acceso tenía un propósito. Cada cerradura era intencional. No se trataba de un simple descuido. Los agentes forzaron las cerraduras y entraron en la propiedad. El silencio era sobrecogedor. No había vehículos, ni personal, ni luces encendidas. Los robustos residentes permanecían completamente inmóviles, entre los árboles imperturbables, en una atmósfera que sugería menos intimidad y más bien una sensación de que algo se había detenido. Los agentes recorrieron la propiedad y encontraron los cuerpos de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa dentro de la casa. Gene Hackman, de 95 años, su esposa Betsy Arakawa, de 65 y un perro, fueron hallados sin vida. Las imágenes de la cámara corporal de los agentes captaron el momento en que Arakawa, de 65 años, fue encontrada muerta en un baño. Hackman, de 95 años, fue hallado cerca de la cocina junto a la puerta principal. Los médicos forenses determinaron que Arakawa había fallecido primero a causa del VIH, una infección viral grave y de rápida propagación. Hackman murió días después por insuficiencia cardíaca, siendo la enfermedad de Alzheimer avanzada un factor contribuyente. Las declaraciones oficiales indicaron que ninguna de las muertes fue resultado de violencia. Sobre el papel parecía una tragedia. Dos ancianos que murieron solos en una casa aislada, antes de que pudiera llegar la ayuda. Pero la investigación no terminó ahí. Cuando comenzó el análisis forense de la propiedad, los investigadores encontraron una computadora portátil abierta sobre el escritorio en la biblioteca privada de Hackman. La marcaron de inmediato.
Y lo que contenía esa pantalla es la razón por la que este caso dejó de ser rutinario antes de que terminara el primer día. La habitación que nunca abandonaba, a altas horas de la noche. Mucho después de que la mayoría de la casa estuviera en silencio, Gene Hackman trabajaba. Quienes visitaron la finca en sus primeros años describían un ritual que rara vez cambiaba. Hackman en el escritorio de su biblioteca privada, con una lámpara de lectura encendida a baja intensidad y un libro de referencia abierto junto a su mano, en una página repleta de anotaciones al margen escritas con su propia y cuidada caligrafía. Trabajaba como un detective en un caso sin resolver, paciente, sin prisas, convencido de que la respuesta siempre estaba ahí, si se buscaba con suficiente empeño y dedicación. Su caligrafía era meticulosa incluso en los márgenes, subrayando, poniendo corchetes y dibujando flechas entre pasajes separados por decenas de páginas. Cruzaba referencias entre volúmenes como un investigador construye una cronología, un hecho que lleva a otro, un mapa anotado de algo que iba reconstruyendo pieza a pieza a lo largo de meses y años. Tras retirarse de la actuación en 2004, esta habitación se convirtió en el centro de su vida. El escritorio daba a una pared llena de estanterías, lo que significaba que, durante 20 años, Gene Hackman se sentó mirando directamente hacia lo que los investigadores acabarían encontrando oculto tras ellas. Era el primer lugar al que acudían los investigadores. A primera vista, la biblioteca parecía ordinaria. Altas estanterías cubrían todas las paredes, muebles antiguos bajo una luz cálida. Volúmenes raros, cuidadosamente dispuestos, junto a obras de arte enmarcadas y manuscritos dispersos. Primeras ediciones se encontraban junto a materiales de investigación profusamente anotados. Pero esto fue lo que notaron al empezar a moverse con cuidado por el espacio. Los libros habían sido sacados y colocados sin orden. Una silla pesada mostraba marcas recientes de arrastre en el suelo de madera. Varios cajones estaban entreabiertos, como si alguien hubiera revisado su contenido con prisa y no se hubiera molestado en cerrarlos. El polvo en algunos estantes estaba distribuido de forma irregular, sin concordar con el resto. Alguien había estado trabajando en esta habitación recientemente y no había tenido cuidado. Luego revisaron la computadora portátil, el historial de navegación, la estructura de carpetas y los documentos abiertos en el escritorio. La investigación que Hackman había estado realizando en las semanas previas a su muerte era específica, organizada y profunda. Los investigadores comenzaron a cotejar lo que veían en pantalla con los objetos que llenaban las estanterías a su alrededor. Construcciones de la Guerra Fría, instalaciones subterráneas en el norte de Nuevo México, programas federales clasificados de mediados del siglo XX. Esto no parecía material de fondo para una novela. Parecía que alguien intentaba confirmar algo que ya había descubierto. Fue entonces cuando uno de los agentes se fijó en la pared detrás de una sección de estanterías. El revestimiento de madera no encajaba perfectamente con el marco. Una pequeña imperfección. De esas cosas que pasas por alto 1000 veces sin darte cuenta, pero una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Una mirada más atenta reveló un mecanismo de activación oculto integrado directamente en el marco de madera. Un pequeño punto de activación escondido tras una hilera de libros justo a la altura de la mano de un hombre sentado. Nadie se movió. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que encontraron al pie de esas escaleras lo cambia todo sobre lo que Gene Hackman hacía en esa casa, lo que el túnel recordaba. Cuando los investigadores activaron el mecanismo, una sección de la pared se desplazó hacia adentro con una precisión mecánica impecable. Un panel oculto se abrió silenciosamente en la oscuridad. Detrás había una estrecha escalera de piedra que descendía hacia la tierra. La escalera se adentraba más con cada paso. El aire cambiaba rápidamente, más frío, más denso, trayendo consigo el leve olor metálico a óxido. Y esa humedad que solo se acumula en la piedra, que no ha visto la luz del sol en décadas.
Los haces de luz de las linternas barrían las superficies rugosas. Un agente apoyó la mano contra la pared y la retiró lentamente sin decir nada. He aquí lo que pasa con este túnel. No lo hizo. Parecía una sola cosa. Parecía una sucesión de proyectos distintos, construidos uno encima del otro a lo largo de varias generaciones. Las secciones superiores mostraban una modernización deliberada. Soportes de hormigón tirantes de acero, conductos eléctricos parcialmente incrustados en las paredes, como si alguien hubiera empezado a tender electricidad en el pasaje y se hubiera detenido a mitad de camino. Pero más adentro el material cambiaba por completo. La mampostería inferior estaba tallada a mano. Marcas tradicionales de cincel, no de maquinaria. Juntas irregulares entre los bloques de piedra. El tipo de artesanía irregular asociada a las excavaciones de principios del siglo XX, más que a cualquier construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros que examinaron posteriormente fotografías de la estructura concluyeron que las secciones inferiores probablemente se construyeron décadas antes que la casa que se encuentra encima, posiblemente ya en el primer cuarto del siglo XX. Es posible que en ese terreno el túnel que hay debajo de la biblioteca de Gene Hackman ya existiera cuando él se mudó. Alguien más lo construyó, alguien más lo reforzó, alguien más ocultó la entrada dentro de las paredes de lo que eventualmente se convertiría en su estudio privado. Pregúntese, ¿qué clase de persona construye un túnel oculto bajo una propiedad y luego diseña la entrada detrás de un interruptor en una estantería a la altura de la mano de un hombre sentado? Eso no es una coincidencia arquitectónica, es una decisión. La geología del norte de Nuevo México facilitó la construcción del túnel roca volcánica, arenisca y tierra compactada. A finales del siglo XIX y principios del XX, era común construir cámaras subterráneas bajo casas y ranchos para almacenar alimentos y como refugio. Algunas se reforzaron y se enterraron bajo propiedades en expansión. Otras simplemente desaparecieron con el cambio de propietarios. Pero las secciones inferiores de este túnel no parecían un almacén de alimentos ni un refugio antitormentas. Parecían el comienzo de algo construido con un propósito completamente distinto. Y la escalera no terminaba en una pared muerta. Terminaba en una habitación, el archivo subterráneo. La cámara al pie del túnel parecía menos un almacén y más un lugar donde se había enterrado información deliberadamente. Viejas cajas de madera cubrían las paredes de suelo a techo. Algunas se habían derrumbado por su propio peso, derramando su contenido sobre el suelo de piedra en montones que habían acumulado su propia capa de polvo. Otras cajas permanecían selladas con las tapas deformadas por el paso del tiempo, pero aún intactas. La habitación tenía el aire de un lugar que alguna vez fue organizado con un propósito y una precisión genuinos, para luego ser sellado y olvidado. Dentro de las cajas, los investigadores encontraron documentos, fotografías e instrumentos metálicos que abarcaban lo que parecían ser varias décadas. Varias fotografías databan de principios del siglo XX. Grupos de hombres reunidos alrededor de mesas cubiertas de mapas y dibujos técnicos vestidos con trajes oscuros y abrigos gruesos. Situaban las reuniones en algún momento entre las décadas de 1920 y 1930. En varias imágenes los hombres no posaban. Estaban trabajando con la cabeza inclinada sobre lo que parecían ser planos arquitectónicos o esquemas de ingeniería. Una figura señalaba una sección específica de un dibujo, mientras las demás observaban. Una fotografía tenía una fecha escrita a mano en una esquina: 1937. Ninguna de las personas que aparecen en esa fotografía ha sido identificada públicamente. Los documentos eran más difíciles de leer y más inquietantes. Muchos estaban escritos con tinta descolorida sobre papel quebradizo por el paso del tiempo. Otros eran copias al carbón de máquinas de escribir oficiales.
Varias páginas contenían anotaciones codificadas junto a listas parciales de nombres, nombres que no figuraban en ningún registro público accesible. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas. Los bordes estaban carbonizados y frágiles, como si alguien hubiera intentado destruir el contenido de esta habitación y hubiera abandonado el intento antes de terminar. Fuera lo que fuese lo que intentaron borrar, nunca lo consiguieron. Entre los papeles se encontraban instrumentos metálicos, compases, herramientas de medición y pequeños componentes mecánicos que se asemejaban a piezas de equipos de topografía gubernamentales antiguos, del tipo que utilizaban los ingenieros federales para documentar infraestructuras clasificadas en Nuevo México durante épocas de intensa construcción subterránea. Esto fue lo que dejó atónitos a los investigadores. Entre los documentos, varias páginas estaban escritas en lo que parecía ser una taquigrafía personal, no un cifrado gubernamental estándar, sino algo más parecido a un código privado. Un sistema de símbolos abreviados y palabras incompletas que resultaría incomprensible para cualquiera que no supiera leerlo. Esas páginas presentaban el mismo daño parcial por quemaduras que el resto. Quienquiera que intentara destruir el archivo tenía como objetivo específico el material codificado. No se trataba de una limpieza al azar, sino de un borrado selectivo. Fueron interrumpidos antes de poder terminar o simplemente no se atrevieron a hacerlo. Dentro de una de las cajas selladas, separada del resto y envuelta en una tela encerada que la había conservado en mucho mejor estado que cualquier otro objeto en la habitación, los investigadores encontraron una carpeta de cartulina. Su contenido no se ha revelado públicamente. Lo que sí se ha confirmado es que la carpeta fue retirada de la propiedad por separado del resto de los materiales y transportada directamente a un centro federal para su análisis. Esa carpeta es uno de los documentos que el FBI no ha vuelto a mencionar públicamente. Al fondo de la cámara, incrustada directamente en la pared de piedra, había una puerta de hierro cerrada con llave desde el lado equivocado. La puerta se cerraba desde dentro. La puerta de hierro no pertenecía a la misma época que el túnel que la rodeaba. Su construcción de acero era similar a las puertas de bóveda, reforzadas instaladas en instalaciones gubernamentales de alta seguridad durante mediados del siglo XX. Contaba con gruesas placas de metal y grandes bisagras remachadas ancladas directamente a la piedra circundante con una solidez industrial. Incluso después de años en un ambiente húmedo y con poco oxígeno, la puerta permanecía estructuralmente intacta, construida con una durabilidad impropia de una propiedad residencial privada. Pero este detalle fue crucial. El mecanismo de cierre apuntaba hacia afuera, hacia la cámara donde se encontraban los investigadores. La puerta había sido asegurada desde el otro lado. Quienquiera que la cerró con llave no estaba en la habitación donde se encontraban. Estaba dentro de lo que fuera que existiera más allá de la puerta, en un espacio que nadie de ese equipo había visto hasta entonces, un espacio que hasta el momento de esta grabación, las autoridades nunca han confirmado ni descrito públicamente. Nadie habló. La superficie de acero presentaba leves marcas de mecanizado, fabricación industrial no artesanal. Su grosor y patrón de refuerzo coincidían con las puertas de bóveda utilizadas en instalaciones de seguridad de mediados del siglo XX, diseñadas para proteger archivos clasificados tanto de la entrada forzada como de los daños ambientales. Las bisagras estaban montadas en el lado interior, una característica que se encuentra casi exclusivamente en la construcción de búnkeres, donde las puertas están diseñadas para soportar la presión hacia afuera. A lo largo de los bordes del marco, los investigadores encontraron rastros de un grueso material de techo de goma, del tipo que se usa en ambientes herméticos. Alguien construyó esta puerta para proteger lo que fuera que estuviera al otro lado. Y quienquiera que la cerró por última vez, estaba dentro cuando lo hizo. Ahora, mantengan esa imagen en mente, porque justo encima de esa puerta de hierro, un piso más arriba,
a través de un pasaje mecánico oculto que sube por una escalera de piedra cuya existencia nadie fuera de esta investigación conocía. Había una computadora portátil sobre un escritorio abierta, con archivos organizados, una investigación apuntando directamente a esta habitación, y un disco duro oculto con material lo suficientemente perturbador como para convertir una investigación de muerte natural en una operación federal. El FBI encontró lo que había en ese disco. No han dicho ni una sola palabra al respecto desde entonces. La sombra de los Álamos. Hay algo que deben entender sobre dónde se encuentra esta propiedad. A menos de una hora en coche de la propiedad de Hackman se encuentra Los Álamos. A principios de la década de 1940, el gobierno de Estados Unidos transformó esa remota región montañosa en el centro de operaciones del Proyecto Manhattan. Científicos e ingenieros llegaron en total secreto. Las carreteras fueron eliminadas de los mapas públicos. La zona fue sometida al aparato de seguridad más estricto de la historia estadounidense. Lo que ocurrió en esas montañas se diseñó para que nunca se supiera. Tras la guerra, el secretismo no se disipó, sino que evolucionó. Durante la Guerra Fría, el norte de Nuevo México albergó laboratorios clasificados, centros de investigación e instalaciones subterráneas. El Laboratorio Nacional de Los Álamos se expandió constantemente llevando a cabo trabajos de ingeniería de armas y programas de seguridad nacional que permanecieron clasificados durante décadas. Se realizaron construcciones subterráneas en toda la región. Búnkeres, reforzados laboratorios subterráneos y áreas de almacenamiento protegidas excavadas directamente en la roca de la meseta. Algunos fueron desmantelados, otros sellados, y otros desaparecieron por completo de la documentación a medida que los programas cambiaban y se acumulaban las capas de clasificación. Ahora bien, planteemos la pregunta que los investigadores nunca han abordado públicamente. ¿Y si el túnel bajo la finca Hackman no se construyó como un proyecto de construcción privado? ¿Y si se construyó originalmente durante la época en que el norte de Nuevo México era la zona más secreta del planeta? Explicaría por qué las secciones más antiguas del túnel parecen una instalación gubernamental de alta seguridad en lugar de un sótano residencial. Explicaría la puerta de la bóveda construida según las especificaciones federales de mediados de siglo. Explicaría la entrada oculta de ingeniería de precisión, no un candado ni madera contrachapada, sino un mecanismo integrado permanentemente en la estructura arquitectónica de la casa. Esto explicaría por qué cuando se abrió el portátil de Hackman, aquella mañana de febrero, los investigadores federales decidieron de inmediato que el caso requería su intervención. ¿Qué contenía el disco duro? Esto es lo que sabemos. Cuando los investigadores accedieron al dispositivo que se encontraba en el escritorio de Hackman y al disco duro oculto conectado, lo que encontraron provocó una escalada de la investigación federal que va mucho más allá de una muerte natural. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que el material del disco duro estaba directamente relacionado con el contenido del archivo subterráneo, que ambos descubrimientos no fueron casuales y que Hackman no se había hecho cargo del espacio subterráneo sin comprender su contenido. Sabía que llevaba años investigándolo. La estructura de carpetas del disco duro contenía archivos de investigación organizados que abarcaban temas que coinciden exactamente con el período histórico representado por los documentos que se detallan a continuación. Se trataba de fotografías escaneadas, resúmenes, mecanografiados, cronologías de referencias cruzadas, correspondencia con historiadores, archivistas y al menos una persona vinculada a un centro de archivos federales. Según las fuentes, una carpeta fue marcada de inmediato, no por su etiqueta, sino por su contenido. Un intento estructurado de varios años para identificar el origen de la construcción del túnel y compararlo con la infraestructura federal clasificada conocida. Programas que operaron en el norte de Nuevo México entre 1930 y 1960. La investigación no parecía la obra de un novelista que recreaba una atmósfera.
Más bien parecía la de alguien que había descubierto algo y trataba de comprender su significado y quién lo había creado. Esa es la clave de la palabra perturbador. No describe fotografías, confesiones o documentos clasificados de forma aislada. Describe lo que sucede cuando un patrón se hace evidente. Cuando los hallazgos de una investigación privada de 1 año de duración, realizada en solitario, en una habitación cerrada con llave sobre un túnel oculto, apuntan a algo que el gobierno federal se ha esforzado durante décadas por mantener oculto. La investigación no solo hacía referencia a programas clasificados, sino que los nombraba. Los ubicaba geográficamente en relación con la propiedad y señalaba un período de construcción específico. Y cualquiera que fuera la conclusión a la que apuntaba la investigación, Hackman estaba a punto de completarla cuando falleció. El FBI retiró el disco duro. Retiraron la carpeta de Manila. No han descrito públicamente ninguno de los dos. Esta omisión no es neutral. Las investigaciones que se resuelven sin problemas se publican. Lo que no hacen es involucrar recursos federales, extensas inspecciones forenses, ni la sustracción silenciosa de material de archivo de una cámara que supuestamente no existía. Sea lo que sea que Hackman encontró, lo encontró solo. Y luego dejó de hacer llamadas, dejó de recibir visitas. En las semanas previas a su muerte, la casa quedó sumida en un silencio absoluto. No como el de un hombre que se retira, sino como el de alguien que ha llegado al final de una etapa y no sabe qué hacer a continuación. Una vida construida en torno a secretos. Gene Hackman dedicó su carrera a interpretar a hombres que comprendían el peso de la información clasificada. La conexión francesa, la conversación, el enemigo del Estado, el poder absoluto. Película tras película, encarnó al tipo de hombre que sabía exactamente dónde se guardaba el conocimiento peligroso y comprendía con precisión lo que les sucedía a quienes se acercaban demasiado. Durante mucho tiempo fue fácil de descifrar. Esas interpretaciones son obra de un actor talentoso, con una gran intensidad. Obsérvenlas ahora desde fuera de esa mansión de Santa Fe. Vehículos federales en la propiedad. Investigadores descendiendo por una escalera oculta bajo su biblioteca privada. Una cámara subterránea sellada. Una puerta de hierro cerrada desde dentro. Un disco duro, oculto, extraído y transportado a una instalación federal. Y un muro de silencio oficial tan absoluto que ni un solo detalle sobre el contenido de esos archivos ha llegado al registro público. Quienes trabajaron con Hackman en su novela histórica lo describieron como un hombre que dedicó meses a buscar fuentes primarias, que contactó hasta los archivistas con la persistencia de un periodista de investigación, que se negó a aceptar relatos secundarios cuando existía documentación original. Paciente, metódico, completamente convencido de que la respuesta siempre se podía encontrar si se buscaba con suficiente empeño. Ahora miren la propiedad donde vivió durante 20 años. Una finca remota a las afueras de Santa Fe. Valla perimetral reforzada, una biblioteca repleta de volúmenes anotados sobre infraestructura de la Guerra Fría, programas gubernamentales clasificados y la historia de la construcción subterránea del norte de Nuevo México. Márgenes cubiertos de su letra, páginas de referencia marcadas e indexadas. Un pasadizo mecánico oculto tras un estante que se activa a la altura de la mano de un hombre sentado. Un archivo subterráneo con documentos centenarios, registros codificados parcialmente quemados y una carpeta sellada sustraída por agentes federales. Un ordenador portátil y un disco duro oculto con suficiente material como para convertir una simple revisión de asistencia social en una operación federal. Eso no es una jubilación, es un proyecto. Nada de esto confirma que Hackman estuviera involucrado en algo ilegal, pero la finca que construyó durante sus últimos años no era el tranquilo refugio de la vida pública que parecía ser desde la calle, que permanece sellado. Ninguna declaración oficial ha abordado el alcance total de lo hallado bajo la propiedad de Hackman. El contenido del archivo subterráneo no se ha catalogado públicamente.
La puerta de hierro no se ha mencionado en ninguna rueda de prensa. La conexión entre el ordenador portátil, el disco duro oculto y la cámara bajo la biblioteca nunca se ha confirmado ni desmentido formalmente. Cuando los periodistas solicitaron aclaraciones sobre las implicaciones federales del caso, fueron remitidos a declaraciones que solo abordaban las causas confirmadas de muerte, dejando sin respuesta pública todas las preguntas sobre la propiedad en sí. Piensen en lo que eso significa estructuralmente. Cuando las fuerzas del orden confirman que un caso está cerrado, publican sus conclusiones, explican lo que encontraron y por qué no requería más investigación. La ausencia de esa explicación no es una demora burocrática. Es una decisión. Alguien decidió que el contenido de ese disco duro, esa carpeta de Manila y ese archivo no se iban a divulgar. Esa decisión se tomó en un nivel superior a la investigación local y se mantiene. Ese silencio es en sí mismo una forma de información. El túnel bajo esa biblioteca fue construido por alguien reforzado por otro y posteriormente oculto dentro de las paredes de una casa por alguien más. Conservado durante décadas de propiedad. Cambió hasta la mañana siguiente. Llamadas sin respuesta llevaron a los agentes a una puerta cerrada con llave en una fría mañana de febrero de 2025. Hackman pudo haber sido el primer propietario que realmente comprendió lo que había allí abajo. Si bien nadie ajeno a la investigación puede afirmar con certeza si encontró el pasaje y dedicó 20 años a descifrar su contenido, o si construyó toda su vida en Santa Fe, específicamente en torno al proyecto de investigarlo. Lo que sí sabemos es que el detonador oculto estaba situado exactamente a la altura de su mano sentada. Lo que sí sabemos es que su escritorio daba directamente a esas estanterías. Lo que sí sabemos es que la investigación sobre ese disco duro era organizada, metódica y apuntaba a una conclusión específica y que se había gestado durante años. Lo que está claro es que, para cuando se encontró su cuerpo, el hombre de esa casa llevaba mucho tiempo haciéndose preguntas muy serias sobre lo que había debajo y lo había hecho sistemáticamente, utilizando la misma habilidad y disciplina que aplicaba a décadas de investigación histórica, cotejando información, verificando y reconstruyendo el caso pieza por pieza en la habitación justo encima de aquello que intentaba comprender. Y las respuestas que encontró están guardadas en archivos de un disco duro, oculto, del que el FBI no ha hablado públicamente desde el día en que salieron de esa biblioteca. Más allá de esa puerta de hierro cerrada con llave desde dentro, construida según las especificaciones de una bóveda gubernamental sellada en una cámara bajo el estudio privado de un hombre muerto. Hay una habitación que nadie ha descrito públicamente. Un espacio que lleva esperando a ser abierto desde antes de que Hackman viviera. Y sea lo que sea que contenga el gobierno federal, lo tiene en su poder desde hace meses y no ha dicho nada. La puerta de hierro, el disco duro, el silencio. Eso no es un caso sin resolver. Es algo que se está ocultando. Suscríbete ahora porque cuando esta historia salga a la luz y saldrá, necesitas estar aquí.